Señora secretaria, ¿dará lectura a la cuenta entonces? Sí, presidente, voy a dar lectura a los documentos que han llegado en el transcurso de la mañana y no correspondió a los cuentantes. El diputado Jaime Sáez reemplaza a la diputada señora Yael Llomas en esta sesión, y respecto a los que se han agregado algunas urgencias que ha hecho presente el presidente de la República, suma para el que modifica diversos cuerpos legales en materia de fortalecimiento del Ministerio Público. Igualmente, el que crea Empresa Televisión Nacional de Chile y el que se refiere pone fin a la enfermedad o condiciones preexistentes en materia de salud, elimina las discriminaciones por edad y sexo en los planes de salud y crea el Plan Común de Salud de las instituciones de salud previsional. Respecto de esto que acabo de dar cuenta, presidente, solo para recordar, la comisión lo devolvió a la sala sin informe debido a que la norma que era incidencia presupuestaria fue rechazada en la Comisión de Salud. Pero el Ejecutivo volvió a hacerla presente en la sala, por lo tanto cumple con el informe financiero más la indicación que la ha vuelto a reponer. Está acá para ser tratada, presidente. Es de la preexistencia. Igualmente ha hecho presente urgencia simple respecto a que moderniza la regulación del lobby y la gestión de interés particular entre las autoridades y funcionarios, y la que crea la Comisión de Comercio Estratégico, regula la exportación en materia de uso dual y de defensa, y por último, el que mejora la protección de los derechos de las personas en el ámbito de sus intereses individuales, fortaleciendo el CERNAC. Y los demás, en cumplimiento de la ley de presupuestos, se refiere entonces al tercer trimestre, y las tengo acá, presidente, y para no demorar, son las que dan cuenta todos los años. Eso. Muy bien, ¿algo sobre la cuenta? ¿No? ¿Varios? ¿No? Ya. Vamos a dar entonces comienzo a la orden del día. Como le había comentado ya a algunos colegas y algunas colegas, no vamos a votar hoy día. Le vamos a dar una vuelta más al proyecto para que el Ejecutivo vea, recoja todo lo que hemos dicho aquí, converse con quien tenga que conversar, y también por otra audiencia que me pidieron escuchar. ¿Les parece, diputado Donoso? Sí, vamos a hacer una discusión, sí, sobre lo que faltó en la mañana, ¿no? Sí, va a exponer una persona, representante de Subdere, y también la directora del Servicio de Impuestos Internos, que la habíamos invitado también y que no alcanzaron, claro, no alcanzaron en la mañana. Estaban presentes, pero no alcanzaron. Solamente van a exponer, no vamos a votar, como les decía. ¿Puedo hacer un par de consultas antes de...? Sí, es una cosa. Pero antes de continuar, también hace rato habíamos propuesto revisar un par de mociones, dar cuenta aquí de las mociones para partir. Una vez lo colocamos en tabla, pero no sesionamos, así que no lo pudimos ver. Un proyecto del diputado Trisotti que pidió el diputado Donoso y uno del diputado Cuello, que me gustaría verlo al final, que pusieran ahí ellos. ¿Les parece? ¿Sí? Ya. Entonces vamos a partir con la orden del día, que tiene por objeto continuar, y en su caso votación, bueno, que ya no va a ser, del proyecto de ley que establece beneficio a las personas mayores respecto al impuesto territorial y modifica los aportes del Fondo Común Municipal y pospone el proceso de reavalúo de bienes raíces del boletín 17.933-05 con urgencia calificada de discusión inmediata. Bueno, está invitado el ministro de Hacienda, señor Nicolás Grau Veloso, junto al coordinador de política tributaria, don señor Diego Riquelme, que está aquí. Bienvenido, don Diego. De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo participa en representación don Víctor Soto, jefe del Departamento de Finanzas Municipales de la Subdere. Bienvenido, don Víctor. Siento que no lo hayamos podido escuchar en la mañana. Y la directora del Servicio de Impuestos Internos, la señora Carolina Saravia, que también está por Zoom. Bienvenida, señora Carolina. Y bueno, antes me pidió la palabra el diputado Donoso, porque va a hacer una consulta aquí al Ejecutivo. Al ministro, pero no está. No, al Ejecutivo. Es que el ministro planteó, presidente, en la mañana, que este proyecto iba a tener un costo de 30.000 millones, a pesar de que el informe dice 42.000 millones. Pero si eso es así, y que puede ser, porque no todas las personas postulan los beneficios, cuesta entender por qué el primer año este proyecto, con sus fuentes de financiamiento, recaudaría 34.000, el segundo 48.000, el tercero 63.000 y en régimen 83.000 millones. ¿Por qué
la fuente de financiamiento de un proyecto que requiere 30.000, según lo que dice el señor ministro, necesita una fuente de financiamiento 2 veces y media, casi 3 veces más. Eso me gustaría entenderlo, porque en definitiva, aquí, y lo hemos dicho todo, aquí lo que está en discusión es la fuente de financiamiento. Que no puede ser que lo hagan 2 municipalidades en Chile y que no puede ser que además lo hagan con tanto exceso, según lo que dijo el ministro durante la mañana. ¿Ya? ¿Quiere responder al final? Sí, escuchemos a... ¿Sí? Ya, mejor al tiro. Gracias, presidente. Muy breve respecto de la consulta del diputado Donoso. El proyecto de ley, si uno revisa el mensaje respecto de los cambios del Fondo Común Municipal, tiene 2 objetivos. El primero, establece avanzar en mayor equidad territorial, reconociendo fundamentalmente 2 hechos. El primero es que si uno mira los ingresos de la comuna de Lo Barnechea, son ingresos superiores a los de 3 de las 4 comunas que aportan 65% respecto de impuestos territoriales. Es decir, tiene mayores ingresos que las comunas de Providencia, Santiago y Vitacura. Sin embargo, aporta un porcentaje menor respecto de dichos ingresos en el Fondo Común Municipal. Lo mismo ocurre respecto de patentes comerciales, donde dicha comuna no aporta al Fondo Común Municipal. A diferencia de la comuna de Santiago, que aporta un 55%, y de Providencia, Las Condes y Vitacura, que aportan un 65%. Entonces, respecto de la comuna de La Barnechea, tiene que ver con una lógica también de adecuación, de que estén en idénticas condiciones de comunas que están en condiciones muy similares en cuanto a sus ingresos por estos 2 conceptos. Tiene que ver con, de nuevo, avanzar en mayor equidad territorial, y en el caso de Las Condes, como se mencionó al momento de presentar el proyecto de ley, los ingresos de Las Condes son más de 3 veces superiores a la comuna que lo sigue. Y por eso es que se consideró, digamos, que esa comuna podía incrementar su aporte al Fondo Común Municipal. Esto adicionalmente permite, en un segundo punto, no menos importante, compensar los menores ingresos respecto de que percibiría el Fondo Común Municipal respecto de la ampliación del beneficio del auto mayor. Entonces, solo para redondear, presidente, por su intermedio al diputado Donoso, efectivamente los montos son mayores, pero es porque esas modificaciones tenían 2 objetivos. Uno era compensar, eso es real, pero lo segundo también era actualizar montos que no se actualizan desde el año 2007, y que en uno de los casos es una situación bastante diferente o sustancialmente distinta, que es la situación de la comuna de Lo Barnechea, respecto de las otras comunas que más aportan al Fondo Común Municipal. A lo mejor no, como ejecutivo no lo expresamos bien, pero en el mensaje se señala que esos son los 2 objetivos que tiene esa modificación. Esa es la explicación, más allá de la conversación que tuvimos en la mañana y del entendimiento que tiene el Ejecutivo de buscar, digamos, alternativas a esa propuesta. Gracias, presidente. Muy bien. Entonces, le vamos a dar la palabra al representante de diputado Cifuentes. Ya que estamos en este tema, presidente, hay un efecto que no sé si está considerado en el proyecto a la hora de establecer el monto de lo que los municipios dejan de percibir como ingresos, o el fondo común, digamos, más que los municipios, y es el efecto que tiene el hecho de la rebaja de la contribución sobre el municipio. Me explico, en un municipio X, digamos, hay 1.000 personas que van a ser beneficiadas y que contribuyen en la municipalidad X. Un porcentaje de ese, 60 entiendo, 65, se va al Fondo Común Municipal. Y el otro, ¿no es cierto?, el 35% constituye un menor ingreso para la municipalidad, el neto, digamos. Entonces, claro, aquí lo que se plantea es compensar el Fondo Común. La pregunta es, ¿está también compensado el menor ingreso del municipio? No sé si me expliqué.
Sí, presidente. Respecto al punto, es por eso que el proyecto de ley plantea buscar compensar el total del potencial costo, que son los 40.000 millones de pesos, que corresponde al costo total, es decir, la suma de los menores ingresos del Fondo Común Municipal más los menores ingresos del efecto directo. No está hecho comuna por comuna, pero efectivamente el Fondo Común Municipal en definitiva recibiría un poco más, lo que permitiría, vía Fondo Común Municipal, tratar de compensar en parte estos menores recursos de cada uno de los municipios. De todas formas, hace una distribución un poco más homogénea, que no, por la cantidad de beneficiarios, no debiese ser, digamos, tan drásticamente fuerte para alguna comuna en particular, y eso podría dar cuenta que este beneficio ya lleva del orden de 10 años y no hay ninguna comuna que se ha visto como sustancialmente afectada. Y estamos hablando de que actualmente son 185.000 y fracción los beneficiarios del beneficio adulto mayor en materia de contribuciones, y este proyecto de ley apunta más o menos a incrementar del orden, como ha dicho el ministro, de 76.000 adicionales. Por lo tanto, eso también da cuenta que no habría ninguna comuna, en principio, que se vería como especialmente afectada en sus ingresos propios, que correspondería a este 40%, que fuera, digamos, sustantivo. De hecho, en el informe a una consulta, no está el diputado Donoso por su intermedio, presidente, pero el informe complementario sí detalla los inmuebles que estarían en las comunas de Lo Barnechea y Las Condes, que se incorporarían al beneficio. Y son, digamos, una cantidad menor de inmuebles que se encontrarían en esa situación, porque ahí sí hay una dispersión mayor respecto de otras comunas. Eso, presidente. Muy bien. Le vamos a dar entonces la palabra a don Víctor Soto. Antes de eso, el diputado Gastón Fuenwillenbrock tiene una duda, creo. Gracias, presidente. Por si me una pregunta yo creo que a Diego, quizá un poco técnica. Dado las nuevas distribuciones que se pueden estar evaluando, ¿tenemos información de los índices de correlación estadístico de esas distintas distribuciones que puedan hacer llegar a nuestra comisión? Que sí, que cuando uno distribuye, van a distribuir el fondo común a todas las comunas. Uno estadísticamente puede sacar el índice de correlación, que permite determinar técnicamente cuál es la distribución que existe, si es desigual, no desigual. La clave es el índice de correlación. ¿Cómo se da en las 345 millones? Entonces, las personas que hicieron la distribución tienen que tener como variable sacar los índices de correlación. Ahí se van a dar cuenta de que no existen distorsiones, si es cercano a 1 o si va a 0, que sí que algún problema hay. Es una medida estadística muy importante, como está viendo, esta distribución tan grande, digamos, entre tantos municipios disímiles. Gracias, presidente. Ya, le podemos preguntar también, está el representante de la Subdere, que ve justamente las finanzas municipales. Así que le vamos a dar la palabra a don Víctor Soto. Bienvenido. En pantalla la presentación. Le agradecería que me indicaran si la pueden ver. Sí, se ve la presentación, don Víctor. Perfecto, muchas gracias. Vamos. Primero queríamos mostrarle un poco el estado de situación de los ingresos a nivel nacional de los municipios, en términos nominales, miles de pesos. Ustedes pueden ver en esta primera gráfica, desde el año 2019 al año 2024. Disculpe, se le escucha bajo y no se entiende muy bien.
Si me da un segundo, presidente, voy a conectar. Todavía se escucha como lejos. Sí, vamos. Ah, ya. Ahí le agradezco si me puede decir si se escucha mejor. También se sigue escuchando bajo. No, no tengo más opciones, voy a tratar de acercar ahí un poquito el... Y acá se puede subir un poco el volumen, ¿no? Vamos a intentar darle el volumen un poco acá. ¿Puede tratar de hablar un poquito más fuerte, don Víctor? Sí, de todas maneras, no sé si ahí se escucha mejor. Ahí se escucha un poco mejor. Ya, vamos a tratar de hacer esfuerzo para que se entienda bien. Bueno, esta primera gráfica, lo que ustedes pueden ver es los ingresos nominales totales de los municipios, miles de pesos. No, don Víctor, no se escucha bien acá. Y ahí, presidente, ¿se escucha mejor ahí? Parte de la guitarra en puesto interno, vamos a llamar a informática, a ver si nos puede. Ya. Mire, don Víctor, vamos a llamar a informática para ver si puede solucionar el problema. Mientras tanto, le vamos a dar la palabra a la directora del Servicio de Puesto Interno. ¿Le parece? A la señora Carolina Saravia. Muy buenas tardes, Ahí sí. señor presidente. ¿Se escucha bien a mí? Sí, se escucha muy bien. Ya, perfecto. Yo también quiero compartir una presentación. Sí, compartan. Ya. Ahí está. Se ve su pantalla. ¿Y ahora la presentación? Sí, le pedimos también que envíe la presentación a la comisión para tenerla acá también. Y se Sí, ve la presentación. perfecto. Tiene que colocarla en modo presentación, sí, porque la tiene ahí con la diapositiva. ¿Ahora? ¿Ahora se ve bien? Sí, no, sí se ve bien, pero no la tiene en modo presentación. Tiene Sí, sí. Espera. abajito, Me- al lado de ahí, ¿va? Ese, ¿Sí? ahí, no. No. Bueno, pero igual la vemos. Ya. A ver, voy a duplicar la presentación, a lo mejor ahora sí. ¿Ahí? Señor presidente, ¿se ve ahí? ¿O no me escucha? No escucho. Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha, pero se ve la presentación, se ve, no en modo presentación, ¿no? Pucha. ¿Presento igual? Sí, Ya, igual la vemos. ya, perfecto, muchas gracias. Bueno, saludarlo a usted y saludar a todos quienes están esta tarde. Nosotros estamos con el subdirector de evaluaciones, Pablo Muñoz, que me acompaña también acá en la conexión. Preparamos una presentación respecto de la postergación del proceso de reavalúo y el tema de la ampliación del beneficio del adulto mayor. En cuanto al proceso de reavalúo, partir por el contexto, esto está normado en la ley 17.235 del impuesto territorial. Es un proceso que, como es conocido, es un proceso de tasación masivo y simultáneo, que es de carácter eminentemente técnico, que actualiza los valores de los terrenos y las construcciones de todas las propiedades de la serie no agrícola del país.
Mediante este proceso se determina el avalúo fiscal, reflejando, ¿cierto?, los aumentos, plusvalías o minusvalías que pueden haber experimentado los bienes raíces no agrícolas durante este periodo de 4 años que están establecidos en la ley. En conjunto con este proceso, al generarse una nueva tasación de la propiedad que determina el avalúo fiscal, también se recalcula el monto de las contribuciones. Y en esta misma ley se establece el plazo en el que el servicio debe efectuar esta nueva valoración, tanto para la serie agrícola, no agrícola y los sitios no edificados, y fija los parámetros bajo los cuales deben ser ejecutados. El alcance de este proceso abarca casi 7,5 millones de roles de los 345 municipios y que corresponden a 4,318,000 propietarios aproximadamente. El avalúo fiscal de los bienes raíces no agrícolas se determina mediante la suma del avalúo del terreno más el avalúo de la construcción, lo que me da origen al avalúo fiscal. Para realizar este proceso, son como 4 etapas. En primer lugar, hay toda una recopilación de antecedentes desde las municipalidades, desde los mismos contribuyentes, con las presentaciones que realizan ante el Servicio de Impuestos Internos, la inscripción de estos bienes raíces, de la información que proviene por la compra y venta de bienes raíces, la información de la inscripción de bienes raíces en notarios, conservadores de bienes raíces, información de tesorería, la información de los bancos e instituciones financieras respecto de tasaciones de los predios, de la compra y venta también de bienes raíces, el Ministerio de Bienes Raíces, el Ministerio de Obras Públicas y de las inmobiliarias. O sea, aquí hay todo un proceso de recopilación de antecedentes. Directora, no está avanzando por si acaso la presentación. Uy, disculpe, no, yo creo que aquí. A ver, voy a compartir de nuevo entonces. Voy a dejar de compartir y voy a compartir de nuevo porque yo creo que... Lo que puedo hacer también es enviarla y nosotros la proyectamos desde acá. Ya, denme un segundo entonces para... Ahora sí. ¿Ahora la ven? Sí, ahora está en modo presentación ahí. No le puedo creer, yo no veo nada. Ahí está. Ya. Ahí está avanzando bien. Ya. Oh, disculpe, los problemas técnicos, no sé en qué minuto. Pero no la tengo yo. Yo creo, Pablo, la compartiste tú. Ya, muchas gracias. Entonces, como les decía, que este es un proceso que tiene este alcance masivo, más de 7,5 millones de roles evaluados, 345 municipios y cerca de 4,300,000 propietarios. Avanzamos a la siguiente. La siguiente, es la que estaba. Acá. Como les decía, están estas 4 etapas, todo lo que tiene que ver con la recopilación de múltiples antecedentes, con lo cual nosotros podemos hacer el reavalúo de estos bienes raíces no agrícolas. Hay una definición de las áreas homogéneas, dependiendo de dónde están ubicadas las propiedades, los bienes raíces, cuál es la calidad constructiva de los bienes raíces, cómo se desarrolla su ubicación dentro de cada una de las comunas. Hay todo un proceso que es un proceso que pasa por un proceso automático, pero también de revisión en cada una de
de los equipos regionales en nuestro país para que a partir de las muestras que nosotros vamos determinando hay situaciones que no van siendo consideradas porque hay información duplicada, hay información que no es correcta, roles inexistentes, por ejemplo, propiedades que pertenecen en más de un 100% a una cantidad de propietarios. Entonces se van considerando una serie de antecedentes para ir haciendo una revisión de todos los aspectos que se tienen que considerar, tanto del avalúo del terreno como del avalúo de la construcción. Con toda esta información, entonces se llega a la definición del valor unitario del terreno, con lo cual, al menos en el año 2022, que es el último reavalúo de la serie no agrícola que se realizó, se identificaron 14.000 áreas homogéneas, 10.000 de estas tenían que ver con el método comparativo que se hace entre las diferentes áreas y 3.645 áreas en base a toda la revisión de todos los equipos de evaluaciones de nuestro país. Pasamos a la siguiente. Teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta el proyecto de ley que hoy día se está discutiendo, nosotros como servicio y con una mirada conservadora, si bien hemos venido desarrollando todo ese trabajo en términos de levantamiento de información, de determinación de cuáles son las muestras que se consideran, de determinación de las áreas homogéneas y de la valorización tanto de los terrenos como de las construcciones, estamos también pensando en que si este proceso se posterga, entonces otras acciones para ir desarrollando y para ir mejorando tanto la metodología de cálculo como también la difusión de esta metodología, que sea conocida y que sea compartida no solo por los equipos técnicos del servicio, sino también por equipos técnicos del mundo de la academia, del mundo de las municipalidades, de otros expertos, en definitiva, fuera del servicio. Entonces, ¿qué es lo que hoy día tenemos en curso? En primer lugar, ya estamos trabajando en un estudio en donde estamos revisando la valoración de la construcción en altura. Y con eso lo que pretendemos es incorporar ciertas modificaciones a la metodología de cálculo que nos permitan tener una mayor certeza en esta valoración. Es un estudio que fue encargado a una universidad y que ya nosotros estamos revisando esos resultados para incorporar en un proceso de reavalúo, ya sea este o si se posterga con mayor razón. Por otro lado, ya desde el mes de agosto convocamos a un panel de expertos para presentarles cada uno de los aspectos de la metodología en forma así como muy precisa, muy clara, para ir recibiendo feedback. Con este feedback, entonces, nosotros pensando ahora sí en esta postergación, en esta potencial postergación, porque finalmente es un proyecto que ustedes están evaluando, lo que estamos viendo es el desarrollo de licitaciones que nos permitan revisar otros factores que están incorporados en la metodología y nos encontramos en este minuto en desarrollo de las bases de licitación para la publicación de otros 2 estudios. Si avanzamos a la siguiente, les puedo decir que respecto de esta mesa de expertos, hemos incorporado a las 2 asociaciones, la Asociación Chilena de Municipalidades, la Asociación de Municipalidades de Chile, ambas han participado en nuestras sesiones, el equipo de gestión de suelos y banco de suelos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, también representantes de la Asociación de Tasadores de Chile, el Consejo Nacional de Desarrollo Territorial, la Cámara Chilena de la Construcción y también equipos expertos de diferentes universidades que han participado en estas mesas de trabajo, la Universidad de Chile, la Universidad Católica de Chile, la Universidad Adolfo Ibáñez, la Universidad Técnico Federico Santa María, y espero que no se me quede ninguna más abajo, pero finalmente hemos realizado ya 2 sesiones, nos queda una tercera sesión con estas mesas de expertos. Cada una de esas sesiones ha sido separada en 2 reuniones para tener para lograr una mayor profundidad en la explicación que nuestro equipo de expertos le entrega a los académicos y a los expertos. Hemos compartido la
la metodología a través de estas presentaciones que hemos realizado, hemos visto ejemplos de cómo determinamos las áreas homogéneas y con eso creemos de verdad que hemos logrado poder traspasar la metodología vigente, hemos podido clarificar los fundamentos que le entregamos a estos expertos y visibilizar cómo estamos trabajando en el Servicio de Impuestos Internos. También hemos recogido las propuestas metodológicas que ellos nos han indicado para enriquecer nuestro modelo de valoración, tanto mediante el uso de información geoespacial, datos de planificación territorial, estadística actualizada. Todo esto lo estamos documentando para efectos de que en un posterior reavalúo, idealmente, si se posterga, entonces nosotros podamos incorporar estas propuestas metodológicas que nos han entregado los expertos, por ejemplo, la implementación de ciertos modelos matemáticos o logarítmicos que nos permitan automatizar ciertas variables y reflejar de esa forma, de mejor forma, la realidad urbana del país. Nos ha permitido también identificar áreas de mejora y nuevas fuentes de información que nosotros podríamos incorporar en el proceso del reavalúo. Eso, como les digo, todo lo estamos documentando, pero ya a partir de esto hemos empezado a trabajar en la elaboración de 2 licitaciones para incorporar estudios que están destinados a parametrizar y objetivizar los factores que se consideran en el cálculo de la metodología. Y adicionalmente, bueno, estas mismas organizaciones se han comprometido a entregarnos propuestas técnicas desde el punto de vista, desde lo que hoy día es la ley, para que nosotros podamos incorporar en la metodología del reavalúo. Entonces, si avanzamos a la siguiente página, teniendo en cuenta todo esto, nosotros, si es que se posterga el reavalúo, vamos a poder, como se muestra en esta línea de tiempo, no solo incorporar el estudio de valoración de construcción en altura, que es lo que hoy día, como les decía, ya está avanzado y ya recibimos los resultados desde la universidad que lo desarrolló, sino que también vamos a poder incorporar las recomendaciones del panel de expertos que nosotros deberíamos cerrar ya ahora a finales de diciembre, el desarrollo de las licitaciones para la revisión de factores y la conformación de la zona de valor, y con esta información poder incorporarla durante el próximo año al reavalúo, pensando en que este debería poder postergarse hasta el 2027. Entonces, el que se apruebe este proyecto de ley a nosotros nos permitiría incorporar nuevos elementos a la metodología y de esa forma también otorgar más certeza a la ciudadanía respecto del proceso que lleva a cabo el Servicio de Impuestos Internos y, por otro lado, validado por un panel de expertos académicos, de las mismas municipalidades y de otras organizaciones privadas como la Asociación de Tasadores, por ejemplo, que han contribuido muy propositivamente en cada una de las sesiones que hemos tenido. Respecto del beneficio del adulto mayor, acá mencionar que, bueno, hoy día ustedes lo han estado revisando en la discusión de esta parte del proyecto de ley. Finalmente, acá los requisitos actuales se separan entre los propietarios, que sean adultos mayores, mujeres mayores a 60, hombres mayores a 65. Respecto de sus ingresos, está el límite de las 13,5 UTA para recibir el 100% del beneficio, o hasta 30 UTA para recibir el 50% de los beneficios, pero ambos requisitos también incorporan el que el inmueble esté destinado a la habitación, que esté inscrito a nombre del adulto mayor o en conjunto con su cónyuge conviviente civil. Y también considera el otro elemento que tiene que ver con el monto del avalúo fiscal. Entonces, estos montos del avalúo fiscal en el proyecto de ley que está en discusión en este momento pasan a considerarse en función de los ingresos del adulto mayor. Esto implica que cuando el adulto mayor tenga ingresos hasta 13,5 UTA
y el avalúo sea mayor a este límite legal, el monto de la contribución será el equivalente al 5% de sus ingresos, con lo cual se pasa a beneficiar a un mayor número de adultos mayores, especialmente quienes tenían estas propiedades de mayor valor. Ahora, si la persona tiene ingresos entre 13,5 y 30 UTAS, el impuesto a pagar, que es el primer límite a efecto en la tabla global complementario, el impuesto a pagar será el valor inferior entre el 50% de las contribuciones y el 5% de los ingresos. Esto generaría, por supuesto, como indicaba, un aumento del número de beneficiarios. Ahí, Pablo, si avanzamos, acá ya este beneficio del adulto mayor desde el 2014 hasta el 2019 tenía un menor número de contribuyentes, pero ahora con la modificación de ley que ya se realizó en el 2020 aumentó, y claramente si se aprobara esta modificación legal, también aumentaría la cantidad de adultos mayores que pueden estar sujetos a este beneficio cuando sus ingresos sean superiores a lo que hoy día son. Y esa es la presentación que traíamos. No sé si tienen preguntas, quedamos ahí atentos a ello. Muchas gracias. Gracias, directora. No sé si don Víctor solucionó el problema. Ya, mientras tanto, el diputado Bianchi tiene una pregunta para la directora. Sí, gracias, presidente. Bueno, primero saludar a la directora. ¿Y cuándo la información que uno recibe de la actual directora del Servicio de Impuesto Interno a la que uno obtenía del anterior director del Servicio de Impuesto Interno? A mí me parece que es importante lo que se le está diciendo hoy día a el país en general y a las personas que, se ven con la complejidad del pago de las contribuciones de sus viviendas. Yo desprendo entonces de la presentación que hace la directora, y voy a insistir en lo mismo que le pedí en la mañana, presidente, para que esto Hacienda lo recoja, que se postergue absolutamente el reavalúo. Es decir, yo creo que lo primero que tenemos que ponernos de acuerdo es en la postergación del reavalúo. Y lo que demuestra este panel de expertos es que efectivamente los cálculos a lo mejor no estaban bien hechos. Y cuando uno acá dice que habían sectores donde, estando en un mismo territorio, sectores que se le cobra distinto, o el enorme aumento que tuvieron las contribuciones, y que la defendía a ultranza el anterior director del Servicio de Impuesto Interno, lo que está diciendo, desprendo yo de lo que dice la directora, es que efectivamente con este panel de expertos han salido metodologías, aportes que harían cambiar la forma en que se van a establecer los futuros cobros. Entonces, mientras eso no ocurra, más allá que podamos avanzar con este proyecto, del que yo no tengo problema, entiendo cuál es el objetivo, entiendo que tenemos que avanzar en dar una respuesta fundamentalmente a los adultos mayores, creo que la postergación es vital y estrechar los plazos, porque esto estaría para el 2027, el probable beneficio. Yo no sé si es posible que esto que anuncia la directora de que al final esto podría empezar a aplicarse al 2027, pudiera ser antes, ¿no? Para dar más certeza. ¿Quiere aclarar algo? ¿O la directora? Directora, disculpe. Diputado Romero tiene otra pregunta. Gracias, presidente. Lamentablemente no tenemos la presentación, así que no pude ir anotando algunas cosas de esto, así que ojalá que en algún minuto, en algún grado o en alguna etapa de la tramitación de este proyecto le llegue la presentación. Presidente, yo quería preguntarle a la directora, que no lo oí, es que si dentro de los factores que se toman, por ejemplo, para el avalúo de las propiedades, está la situación de la tenencia. Por ejemplo, hablo súper claro, ¿pagan contribuciones las propiedades que se encuentran tomadas, por ejemplo? Primero me gustaría saberlo. Me gustaría también saber si las propiedades que hoy día se encuentran en zonas afectadas por la delincuencia también pagan contribuciones. Por ejemplo, algunas propiedades, ya que en general, hablo de propiedades comerciales o no, de strip center que son permanentemente asaltados, vandalizados, propiedades que en barrios donde hay portonazos o abordazos, ¿también pagan contribuciones esas? ¿O se ponderan algo?
Y lo otro que quiero preguntarle respecto a aquellas propiedades que si bien es cierto, tienen avalúos agrícolas, y voy a hablar muy claro el caso de Noviciado en Pudahuel, también lo que ocurre en Batuco, que son propiedades que figuran como agrícolas. Los propietarios tratan de hacer los trámites para poder obtener rol de avalúo de cada uno de las divisiones que tienen adentro, no lo consiguen con las municipalidades, no lo consiguen en bienes nacionales, y finalmente el Servicio de Impuestos Internos igual reconoce la situación de hecho. Es decir, les cobra contribuciones como si fueran zona mixta o zona urbana, pero por otro lado el Estado no los reconoce como propiedades con un rol único para sus propios contribuyentes, para sus propios propietarios. Entonces, ¿cómo funciona esto? El Servicio de Impuestos Internos se aprovecha del dolo, es decir, cobra igual contribuciones de terrenos agrícolas, por ejemplo, como zonas urbanas, pero por otro lado no les reconoce la posibilidad a los propietarios de poder regularizar y tener un rol único para cada uno de sus predios. ¿Funciona así? ¿Aprovecharse del dolo ajeno o no? Eso, presidente. Muchas gracias. Diputado Cifuente. Gracias, presidente. Para agregar consulta, la definición de urbano, si lo pudiese aclarar la directora, se atiene al plano regulador exclusivamente, a lo que califica el plano regulador como urbano. En segundo lugar, ¿qué ocurre con los PRI, los planes regionales intercomunales, que han determinado posteriormente, en distintos lados, digamos, en valles completos, el Elqui o el Choapa, en fin, que agrupa varias ciudades, que son los intercomunales, pero que también afectan a sectores urbanos, los Vilos, por ejemplo. Ahí hay prohibición de construcción bajo la cota 30, por la zona de inundación, después del tsunami, digamos, una modificación legal. Entonces, esas construcciones están hechas desde antes y pagaban contribuciones. Ahora, al ser declaradas no habitables por el área de inundación, siguen pagando, van a pagar contribuciones en lo sucesivo, en fin. ¿Y qué ocurre en tercer lugar con el área de expansión urbana, que es la zona que sale del plano regulador, que está en terreno agrícola, pero que tiene una categoría especial porque se permite una subdivisión menor, dependiendo del plano, ¿no es cierto?, de entre 2.000 o algo así metros cuadrados dentro de una parcela agrícola de 5.000. Entonces, ¿cuáles son los criterios que se utilizan en esos tres casos, presidente? Muy bien, diputado Sáez. Gracias, presidente. Consultar además por las zonas urbanas no urbanizadas, que están declaradas en muchas ciudades. En el caso de Puerto Montt ocurre bastante. En la práctica están dentro de la ciudad, pero cuando uno va al terreno es como estar en el campo. Eso, directora. Tiene la palabra entonces, a ver si nos puede responder esa pregunta. Ya. Muchas gracias. La presentación lamentablemente no la enviamos porque recibimos la citación hoy día en la mañana, así que no sé si Pablo pudiste reenviarla. Perfecto, entonces la acabamos de enviar. Ahora, primer punto, respecto de, en cuanto a lo señalaba el diputado Bianchi, efectivamente se están incorporando una serie de elementos, como yo les planteaba, dentro de la metodología. Por lo tanto, sí, este año de postergación permitiría tanto visibilizar, hay un micrófono abierto. Permitiría visibilizar, pero también acordar que es la metodología técnicamente que es la que corresponde. Después, en cuanto a la consulta respecto de que si los predios se encuentran tomados y pagan contribuciones más allá del proceso de reavalúo, porque eso ya tiene que ver con el pago de contribuciones, sí comentar que existe una resolución que está desde el año 2023 que rebaja el 95% de las contribuciones de los predios que son
usurpados o tomados en cualquier parte de Chile. Eso es como sin importar el lugar. En cuanto a lo que tiene que ver con la delincuencia, ahí sí que no existe un no pago de contribuciones. Ahí permítanme indicar que no sé si uno podría también delimitar una zona con esas razones. No obstante, lo que nosotros realizamos desde el punto de vista tributario es considerar toda la información que tenemos disponible respecto de las transacciones de los bienes raíces, y por eso hablábamos de plusvalías y minusvalías. Y potencialmente el flagelo de la delincuencia podría estar siendo considerado en esas plusvalías en base a la información que nosotros disponemos para hacer los procesos de reavalúo. Ahora, también indicar que el concepto urbano o rural, nosotros sí lo consideramos desde los planos reguladores, pero eso no obsta para que dentro de lo urbano o dentro de lo rural existan bienes raíces no agrícolas, ya que es el proceso de reavalúo que se realiza que se debería realizar en estos momentos, que nosotros vamos llevando a cabo, pero si hay una postergación, vamos a disponer de este plazo adicional para poder ir determinando estos factores, tanto del avalúo del terreno como de la construcción, que ese es el que puede ir variando. Y eso es como, porque acá me preguntaban respecto de áreas de inundación, ¿qué otro concepto? Pero en definitiva, lo que nosotros vamos haciendo en cada uno de nuestros procesos es que se van considerando todos los elementos de los cambios que pueden haber ocurrido en este lapso de 4 años. Y por lo tanto, si esos cambios impactan en el valor de un bien raíz no agrícola, esos van a ser considerados dentro del proceso. Por lo tanto, si consideramos, si bien no conozco la situación específica de ese lugar como zona de inundación, si efectivamente esas propiedades se devalúan producto de esta causa y producto de situaciones que pueden haber ocurrido en el lapso de esos 4 años, esas se consideran y en el proceso de reavalúo entonces disminuye el valor de esos bienes raíces. No sé si me faltó algo, señor presidente. El diputado Cifuentes tiene una otra pregunta. Sí, quisiera insistir, quizás no ahora, directora, pero que nos enviara, por favor, porque este es un punto central que se discute mucho respecto de los avalúos urbanos en terrenos agrícolas, que es una cosa rara desde el punto de vista de la definición, porque usted misma ha dicho de que estamos hablando de el avalúo de la propiedad urbana, ¿no es cierto? Pero sin embargo, también se evalúa como urbano una casa en un terreno agrícola. Entonces, y eso con esta expansión que ha habido de las famosas parcelas de agrado, hoy día en todas las ciudades del país hay o va a haber un efecto, digamos, muy, muy grande de viviendas que se construyeron en el sector agrícola usando la subdivisión predial mínima de los 5.000 metros, pero que ustedes la categorizan como una vivienda urbana para los efectos de las contribuciones. Entonces, ahí quizás debiésemos tener algo de precisión respecto de cuál es la definición que se emplea hoy día y cuál es la definición que se va a emplear en el futuro. Yo sé que esto está en construcción, pero sería una cosa muy interesante tener en cuenta. Y en segundo lugar, presidente, lo que es más complicado todavía es lo del PRI para las declaratorias de zona bajo cota de inundación, porque ahí habría un problema de cruce legal, digamos, por una parte la ley prohíbe construir bajo la cota 30 y por tanto la pregunta es, ¿qué ocurre con las casas que están construidas bajo la cota 30? Esto es muy común en la zona costera. En Coquimbo hubo, ustedes saben, un tsunami hace 10 años exactamente, pero eso, sin embargo, no ha tenido ningún efecto sobre las contribuciones de esas viviendas, muchas de las cuales quedaron destruidas y han sido reconstruidas en el mismo sector, violando la ley en este caso. Entonces,
¿Cuál sería el criterio? ¿Cuál es el criterio que va a, se va a aplicar o va a permanecer, digamos, el que fija el avalúo o el que fija la determinación del uso o no legal del terreno? Antes, directora, el diputado Sauerbaum también tiene una pregunta. Gracias, presidente. Mire, la consulta es, nosotros vivimos en los sectores rurales una situación bien injusta porque tenemos hoy día una expansión del sector inmobiliario, ¿cierto?, alrededor de los centros urbanos que no están dentro de los planos reguladores. Y esas propiedades agrícolas, que todavía tienen un uso agrícola, tienen un alza excesiva, ¿cierto?, en las contribuciones, y esos agricultores hoy día siguen viviendo de la agricultura tradicional, básicamente maíz, trigo, ¿cierto?, leguminosas, algunos han ido cambiando frutales, incluso hortalizas, pero hoy día producir una lechuga en los alrededores de San Carlos es carísimo, producto de que las contribuciones que se le están cobrando a esa persona por el hecho de no haber hecho absolutamente nada. Ese es el punto. El punto es que no se ha hecho nada para mejorar infraestructura o alcantarillado o agua potable o alguna infraestructura que justifique el aumento de la contribución. Entonces hoy día el agricultor está prefiriendo parcelar, vender predios, ¿cierto? Le sale mucho más rentable que seguir dedicándose a la agricultura y estamos produciéndole un daño, obviamente, a la agricultura tradicional, pero también, en el fondo, a la gente de campo que estaba comprándose una casa en los centros de las comunas, trayendo más gente del campo a las comunas, produciendo otro tipo de problemas, pero abandonando justamente la producción agrícola que hoy día nos tiene atochados justamente porque no hay un ordenamiento territorial. Esa es una cosa que nosotros también tenemos de la cual hacernos cargo, porque hoy día cuando le decimos al gobierno regional, queremos cambiar el plano regulador, claro, ayudan con un poco de montos, pero son años de trámites para cambiar el plano regulador que cuando ya terminan de aprobarse ya quedó obsoleto, que nos pasa en todas las comunas. Y hoy día, presidente, tenemos en nuestras comunas la situación tan absurda de que no tenemos dónde construir porque los planos reguladores son tremendamente pequeños. Pero como le digo, nos está pasando de que en los centros pequeños que tenemos urbanos se están juntando mucha gente a vivir porque no tenemos la posibilidad de expandirlo a través del cambio del plano regulador, y la gente que todavía se queda alrededor de los centros urbanos está pagando contribuciones altísimas por tener la culpa de vivir ahí, porque esa es la verdad. Entonces la gente lo toma de esa manera. La gente dice, ¿por qué tengo que pagar más contribuciones si yo no he hecho nada en mi campo? El pueblo ha crecido hacia mi campo, pero yo no he crecido ni he hecho nada para poder pagar más contribuciones, y por eso no se están produciendo las parcelaciones masivas que nos están trayendo problemas de todo tipo, ¿cierto?, en los sectores más de campo, presidente, y por eso es tan importante que regulemos esa situación también, y ojalá pudiéramos tener una consideración especial de impuestos internos con este tipo de argumentos. ¿Por qué? Porque el agricultor pequeño no va a ir a impuestos internos a hacer la reclamación que yo le estoy diciendo. Ese es el problema. Y finalmente termina pagando igual el harto avalúo fiscal que tiene. Muy bien. Diputado Romero. Gracias, presidente. Y también se está produciendo un problema, que es el siguiente. Hoy día no solamente se están construyendo parcelas de agrado, casas, sino que también se están construyendo de repente bodegas, fábricas y algunas cosas dentro de estos terrenos que son agrícolas. Entonces lo que ocurre es que, claro, el Servicio de Impuestos Internos, georreferencia, todas estas cosas, las mira, les cobra contribuciones de zonas mixtas, zonas comerciales o de zonas residenciales. ¿Y quién recibe esa plata? La municipalidad, técnicamente. Entonces la municipalidad no tiene ningún incentivo por demoler, no tiene ningún incentivo por ir a prohibir que se sigan construyendo estas cosas, y por lo tanto deja que se produzcan esas situaciones de hecho, porque los municipios tienen el incentivo de que a mayor cantidad de contribuciones que cobre el Servicio de Impuesto Interno, o a mayor alza o mayor revalúo, más plata reciben. Y por lo tanto hoy día las personas están en el peor de los mundos. Por un lado tenemos un Servicio de Impuestos Internos que es implacable, y por otro lado tenemos municipios, direcciones de obra, que son lo más febles en este tema y prefieren no dar los permisos que correspondan, o no lisa y llanamente decretar la demolición de estas obras que se han construido en zonas que no tienen la aptitud o que no son aptas para este tipo de construcciones,
Y por lo tanto los vecinos lo pasan pésimo. En Batuco yo tengo una junta de vecinos que está desesperada porque tiene al lado talleres mecánicos en zonas agrícolas. Ellos viven en parcelaciones que están con sus permisos, con sus roles, pero al frente tienen talleres mecánicos, paraderos de micro, que en la noche acerruchan ahí los motores, no los dejan tranquilos, en un campo, po. Pero resulta que el Servicio de Impuestos Internos lo que hace es cobrar las contribuciones, la municipalidad fantástica y no se hace absolutamente nada. Entonces yo creo que los incentivos están mal puestos aquí, presidente. Y eso también justifica en gran parte, yo creo que la necesidad de postergar estos revalúos y que el Servicio de Impuestos Internos si tome una decisión. Si va a reconocer una situación de hecho, todo el ordenamiento jurídico tiene que reconocer esa situación de hecho. Porque lo que ocurre también cuando yo escucho a la directora que me dice, mire, es que no es posible determinar las zonas de, a lo mejor de seguridad. Perdóneme, o sea, yo creo que todos sabemos cuáles son las zonas inseguras en Chile. Hay encuestas que se hacen sobre ese tema, hay decisiones de política pública que se toman respecto a esto. No hay ningún problema para poder fijar el avalúo comercial porque se pone, no sé, una línea de metro o se pone un recorrido micro que de repente incluso ni siquiera pasa. Pero para fijarse en los temas que le importan a los chilenos, ahí hay una cantidad de problemas impresionantes. Obligan hoy día a los chilenos a tener que denunciar para poder mandarle carabineros a una comisaría. Yo encuentro insólito. Existen sendos informes de distintos organismos públicos que se hacen cargo del tema de la seguridad. Y no me puede decir la directora de Impuestos Internos que ella no tiene cómo determinar cuáles son las zonas seguras e inseguras en este país. Me parece increíble, presidente. Muy bien. Directora, tiene la palabra. Muchas gracias por su intermedio, presidente. Respecto de lo último planteado, lo que quise decir es que nosotros consideramos los valores de todos los valores de las propiedades que obtenemos a partir de diferentes fuentes de información, que es la forma técnica en la que tenemos para determinar los avalúos fiscales. No quise referirme a otro tema. Respecto de lo que se planteaba, sí me gustaría hacer una distinción entre lo urbano y lo rural y el proceso que estamos realizando, que debemos realizar y que se podría postergar un año, que es el de reavalúo de bienes raíces no agrícolas. Pueden haber tanto en los límites urbanos como en los límites rurales, bienes raíces no agrícolas. Y en ese contexto, el Servicio de Impuestos Internos le corresponde, si es que existe una parcelación que está aprobada por el SAC, que cuenta con la inscripción en el conservador de bienes raíces, al Servicio de Impuestos Internos le corresponde dar los roles de avalúo y por lo tanto después considerar ese sector, esa parcelación como un bien raíz no agrícola y por lo tanto entra dentro del proceso de reavalúo de bienes raíces no agrícolas. Otra cosa tiene que ver con los espacios agrícolas que quedan en estas zonas rurales y que son avaluadas en el proceso siguiente, que es el proceso de bienes raíces agrícolas. Como confunden todos los elementos, pero al fin y al cabo es esto. O sea, si hay una parcelación dentro de una zona rural que está aprobada por el organismo competente para que se apruebe, nosotros como servicio debemos dar los roles y luego efectuar el avalúo de ese bien raíz no agrícola, tanto del terreno como de la construcción. Respecto de lo que planteaba el diputado... Directora, disculpe, que sobre lo mismo le voy a hacer una pregunta cortita al diputado Ramos. A ver, queda claro, disculpe, ministra, directora por su intermedio, presidente. Usted dice que aquellas parcelaciones que están construidas en zonas agrícolas, que tienen su permiso, tienen su rol, ustedes están obligados a tasarlas de esa manera. Pero ¿qué pasa con aquellas parcelaciones que no tienen los permisos, que no tienen los roles, que ustedes las ven por georreferencia, las ven, y que están en zonas agrícolas, pero están parceladas y no tienen sus roles? A esas no les cobran contribuciones agrícolas, les cobran contribuciones rurales, les cobran contribuciones de vivienda, digamos, urbana. ¿Qué le cobran o no le cobran nada? En esos casos nosotros nos corresponde fiscalizar
esas construcciones y qué es lo que muchas veces realizamos, tal como decía usted, con el uso de diferentes elementos tecnológicos. Entonces, dependiendo de esa fiscalización, es lo que se determina si ese bien raíz va a ser agrícola, no agrícola, y cómo se van a cobrar las contribuciones dependiendo de la categoría del bien, del uso que se le dé a ese bien que está instalado en un predio agrícola, por ejemplo, que puede existir dentro de un predio agrícola más allá de las parcelaciones, una casa patronal, un silo. Entonces, es dependiente de los elementos que estén en ese bien raíz agrícola, en este caso, lo que se cobra como contribuciones o lo que se determina de avalúo para el cobro de las contribuciones. Por su intermedio, presidente, me gustaría poder terminar respecto de lo que se refería el diputado en cuanto a las zonas de inundación. Ahí indicar que cuando existen predios donde existe una restricción que está certificada por cualquier instrumento de planificación territorial, que puede ser comunal o intercomunal, los contribuyentes de esa zona pueden pedir una revisión de su reavalúo, cosa que nosotros realizamos y no realizamos al sector, no necesariamente solo a quien lo solicita, y en ese caso existen dentro de la metodología técnica correctores que permiten disminuir el avalúo de esos predios afectados, por ejemplo, por una zona de inundación tal como lo que se indicaba. Creo que con eso respondo las preguntas. Muy bien. Tiene la palabra entonces. Muchas gracias, directora. Don Víctor, a ver si pudimos solucionar el problema de audio. ¿Me indican si me escuchan mejor? Sí, se escucha súper bien. Ahora aquí sí. Ya nos cambiamos de audífono y sirvió. Voy a entonces nuevamente a colocar en pantalla la presentación. Y le agradezco si me indican si la pueden... Se ve perfecto. Ya, perfecto. Muchas gracias, presidente. Bueno, como la primera gráfica que estamos viendo muestra los ingresos municipales desde el año 2019 al año 2024 en miles de millones de pesos, por lo tanto lo podemos, se deben leer además como billones, cuando ya le agregamos los miles de pesos. Ustedes pueden ver que entre el año 2019 y 2020 los ingresos municipales estuvieron un poquito estacionados y eso responde muy bien a las situaciones coyunturales de aquellos años, y con el tiempo ha habido una alza sostenida en los ingresos totales de los municipios, datos que extraemos de los propios municipios a través de la plataforma CINIM, plataforma que administramos aquí desde Subtere, y para la cual los municipios tienen la obligación de reportar regularmente. Ahora me quiero referir un poco a los ingresos propios permanentes, porque son los ingresos que deben gestionar los municipios, y algunos los cogestionan, como lo que acabamos de escuchar respecto de impuesto territorial. Están los permisos de circulación de beneficio municipal, las patentes de beneficio municipal, los derechos de aseo, otros derechos, por ejemplo, cobros por el uso del bien nacional de uso público, etcétera. Rentas de la propiedad, la licencia de conducir y similares, multas e intereses asociados ya sea al cobro de estos derechos u otras multas que están tipificadas en la ley orgánica o la ley de rentas municipales respecto de su uso eminentemente municipal, las concesiones que se puedan hacer, las patentes acuícolas, las patentes mineras y los ingresos por casinos municipales de aquellas comunas que detentan un casino municipal. Estos ingresos propios, junto con el Fondo Común Municipal, se denominan los ingresos propios de los municipios. La siguiente gráfica que ustedes pueden ver muestra desde el 2019 al 2024 la evolución de los ingresos propios permanentes, la evolución del Fondo Común Municipal y de los ingresos totales de los municipios, que ya habíamos visto en la primera gráfica. Y ustedes pueden ver que hay una tendencia más o menos similar, es decir, en la medida que los ingresos propios, la suma de los ingresos propios permanentes más el Fondo Común Municipal se van moviendo en el tiempo, también hay un aumento de los ingresos. Ahora, si uno mira la curva claramente, la curva gris que representa los ingresos totales de los municipios, tiene una tendencia al alza un poquito
más pronunciada que las curvas de los ingresos propios permanentes y del Fondo Común Municipal, y eso se explica en lo principal, especialmente en los últimos años, por las transferencias que reciben los municipios del nivel central de distintos sectores, ya sea educación, salud, fondos que se reciben como fondos justamente de compensación de predios exentos, el bono de la basura para las empresas que tienen contratados los servicios de extracción y proceso de la basura con privados, y etcétera, etcétera, y de distintos organismos públicos que se refieren a transferencias a los municipios, programas sociales, entre ellos incluidos. Si uno quiere ver en términos de lo que finalmente los ingresos propios permanentes más el Fondo Común Municipal, la suma de ambos en lo que se denominan los ingresos propios municipales, pesan en relación a los ingresos totales municipales. Aquí podemos ver, y yéndonos al año 2024 en específico, los ingresos propios permanentes, sin considerar el impuesto territorial, representan más o menos el 28% de los ingresos totales de los municipios. El impuesto territorial representa el 9% de los ingresos propios de los municipios. Esto es el impuesto territorial que llega de beneficio directo a los municipios. Y el Fondo Común representa un 32%. En total, hablamos de casi un 70% de los ingresos municipales dependen ya sea de estos ingresos propios permanentes que se gestionan directamente por municipios, están cogestionados con otro organismo público, y los ingresos por el Fondo Común Municipal. Lo que tenemos aquí es la forma en que se compone el Fondo Común Municipal, que ya ha sido referido varias veces durante la mañana y es lo que va de la comisión durante esta tarde, pero para hacer un pequeño recordatorio, sabemos que del impuesto territorial, las comunas de Las Condes, Santiago, Providencia y Vitacura aportan un 65% de los ingresos por este concepto al Fondo Común, y el resto de las comunas un 60%. Los permisos de circulación, en términos generales, todos los municipios del país aportan un 62,5% de los ingresos por permiso de circulación. En patentes comerciales, las comunas de Las Condes, Vitacura y Providencia aportan un 65% y la comuna de Santiago un 55%, y el resto de las comunas del país no aportan por este concepto. Transferencias de vehículos, aquí esto se aporta un 50%, es decir, del impuesto por transferencia de vehículos que se puede hacer ya sea en un registro civil o en una notaría dentro de una comuna. Hay un impuesto que es del 1,5, es el valor de esa transferencia. La mitad de esos ingresos se va a los municipios directamente, la otra mitad se va a los gobiernos regionales. Y las multas de tránsito, ya sea por fotorradares, tag, etcétera, donde un 100% de fotorradares va en beneficio del Fondo Común y un 50% de las multas relacionadas con los cobros del tag van al Fondo Común Municipal. Y el impuesto territorial de los inmuebles fiscales, que son 100 inmuebles fiscales que los que ya están afectos, más el aporte fiscal permanente que se introdujo con la ley 20.922, la ley conocida como la ley de plantas municipales, donde se hizo un aumento sustancial. Esto creció casi 5 veces, a 1.052.000 UTM de aporte fiscal al Fondo Común Municipal. Si uno lo quisiera mirar de otra perspectiva, casi el 98% de los componentes del Fondo Común Municipal son ingresos municipales, gestionados directamente o cogestionados junto con otro organismo público, como en el caso del impuesto territorial. Y el Estado, o digamos a nivel central, el Tesoro Público, aporta 1.052.000 UTM al Fondo Común Municipal. ¿Cómo se distribuye? Ya lo consultaba ahí un diputado un rato atrás respecto y hablaba de la correlación y la cercanía a uno para ver qué tanta correlación existía entre la distribución y finalmente cómo se afectaba el Fondo Común para cada municipio. La distribución del Fondo Común se hace en base a 4 indicadores. Un indicador de partes iguales, que en rigor, tal como dice su nombre, es una división en partes iguales del 25% del fondo anual. Uno que tiene que ver con la pobreza, que es del 10%, predios exentos, que es el 30%, que hace un reconocimiento de los predios exentos que existen en las comunas, es decir, aquellos predios que no están pagando el impuesto territorial, y una
un cálculo de relación respecto de los ingresos propios permanentes, donde ahí el indicador mantiene varios subindicadores y eso representa un 35% de, digamos así, de la torta a repartir en base a la distribución. Hay un detalle muy importante respecto de cuando se hace el cálculo para distribuir lo que le corresponde a cada municipio por el Fondo Común Municipal, que es el mecanismo de estabilización que contempla el propio Fondo Común Municipal. Y este mecanismo lo que hace en forma muy resumida y clara es asegurar que un municipio no reciba, luego de aplicados los indicadores que están aquí expuestos, no reciba menos aporte del Fondo Común Municipal que lo que recibió el año anterior. Entonces, este mecanismo de estabilización funciona de una manera casi algorítmica, entonces reconoce luego de aplicados los indicadores, reconoce aquellos municipios que tendrían una baja en relación al año anterior y hace actuar este mecanismo de estabilización. Por lo tanto, ningún municipio recibe menos de lo que recibió el año anterior respecto al Fondo Común Municipal. Y esto contempla una suerte de asegurar en las proyecciones municipales, poder asegurar los flujos de ingresos en las estimaciones que se hacen, que en este momento los municipios están ya en los procesos presupuestarios para el año siguiente. Les quería mostrar aquí un cálculo del Fondo Común Municipal. Esto es una elaboración propia. Podríamos tener algunas diferencias muy marginales en los montos, pero lo que aquí importa son en lo principal los porcentajes, donde del total del Fondo Común Municipal, exceptuando el aporte fiscal, que más o menos representa el 2%, el impuesto territorial es el 60% del Fondo Común Municipal. Los permisos de circulación son un poquito más del 25% y las patentes comerciales, que ya se señalaba, le corresponde aportar a solo 4 comunas del país, representan casi un 11% de los ingresos por el Fondo Común Municipal. Y luego, más marginalmente, están estos bienes fiscales que hablábamos de estos 100 propiedades fiscales que aportan con su contribución y el impuesto por transferencia de vehículos, que es el 50% de beneficio del Fondo Común Municipal, que alcanza casi un 2%, y las multas por fotorradares, que son bastante marginales en términos de los ingresos del Fondo Común Municipal. Estos son datos del año 2024 y así que podemos ver que la estructura principal que sostiene el Fondo Común Municipal son el impuesto territorial, los permisos de circulación y las patentes comerciales. Lo que tenemos acá es, por región, un promedio de la dependencia de las comunas de cada región del Fondo Común Municipal, donde tenemos que la región de Arica y Parinacota es la que tiene mayor dependencia en forma agregada al Fondo Común Municipal, y así va descendiendo desde la Araucanía, Ñuble y Aysén hasta llegar a la región metropolitana, que es la comuna que tiene menor dependencia en relación a los ingresos propios del Fondo Común Municipal. Ya se mencionaba durante la presentación de la mañana que había un porcentaje muy importante de municipios del país que tenían dependencia igual o superior al 50% del Fondo Común Municipal en el país, y bueno, aquí la cifra agregada a nivel regional lo demuestra claramente. Aquí hay algunos detalles, como para ver algunas comunas. Lo que tenemos aquí son las comunas que tienen mayor dependencia del Fondo Común Municipal, partiendo desde Isla de Pascua a General Lagos, que estamos de región metropolitana, para luego General Lagos, la comuna más nortina de nuestro país, que está en la región de Arica y Parinacota, y así comunas de distintas regiones del país que tienen una dependencia muy importante del Fondo Común Municipal. Y al lado derecho lo que podemos ver son las comunas que tienen menor dependencia del Fondo Común Municipal, partiendo por Lo Barnechea, Las Condes, Vitacura, Providencia del Reina, hasta llegar a Mostazal. Uno se pregunta a veces, estas comunas como Mostazal, ¿qué puede estar pasando? A veces tiene que ver con alguna gestión propia, donde uno se sorprende, por ejemplo, con la gestión de los permisos de circulación. Como para ir terminando, los ingresos por impuesto territorial
entre el año 2019 y el año 2024 son cerca de 2,5 billones de pesos, donde las comunas que más recaudan son las que ustedes pueden ver ahí, Las Condes, Lo Barnechea, Santiago, Itacura, Providencia, Colina, Viña del Mar, Ñuñoa, Pudahuel, La Florida, son las comunas que más recaudan, y las comunas que ahí están marcadas recaudan casi el 47% del Fondo Común Municipal, y al lado derecho ustedes pueden ver la cantidad de comunas que menos recaudación tienen por este concepto. Se da aquí una sincronía más o menos en términos de las condiciones geográficas de la comuna y en relación con el impuesto territorial. Camiña, Primavera, General Lagos, Porvenir, Tortel, Colchane, Guayteca, Río Hurtado, etc. Sobre el impuesto territorial que va a beneficio municipal durante el año 2024, con los datos del CINIM, ya les mencionaba la plataforma que tenemos aquí en Subdere, donde levantamos información directa desde los municipios. Los municipios recibieron 947.000 millones de beneficios directos del Fondo Común Municipal. De este total de 947.000 millones, 515.000 millones, que representan más o menos el 55% del monto total generado o percibido por los municipios. 20 municipios se llevan, digámoslo así, la parte más grande de la torta por impuesto territorial, y ustedes pueden ver ahí en orden de mayor a menor, desde Las Condes a Huechuraba son estos 20 municipios que más reciben impuesto territorial de beneficio directo. Y el resto de los municipios del país se quedan con un poquito más del 45%, y eso equivale a casi 432.000 millones de pesos. Respecto de las patentes municipales, contarles que esta es más o menos la evolución que ha tenido desde el año 2019 al año 2024. Ha habido un aumento importante, luego post pandemia, donde claramente se empieza a ver la mejor gestión de los municipios en relación a esto, por las facilidades de ya entrar digamos, en un training de gestión más normalizada respecto a las patentes comerciales, y de esos 1.038 millones que corresponden a los ingresos por patentes municipales en el país, 260.000 millones, que es más o menos el 25% de esos ingresos, son los que se aportan por parte de los 4 municipios que actualmente aportan al Fondo Común por este concepto, al Fondo Común Municipal. Y eso es un poco la presentación que queríamos hacer, es dar un poquito más de contexto en relación con el Fondo Común Municipal y cómo pesan el impuesto territorial y las patentes municipales en relación a él. Muchas gracias. Gracias, don Víctor. No sé si algún colega tiene alguna pregunta. ¿No? Ya, muy bien. Muchas gracias, don Víctor. Gracias también, directora. Bueno, y los invito a seguir la tramitación, porque tal vez en alguna otra de las sesiones salgan dudas y tal vez puedan resolverlas. Igual los vamos a invitar. Gracias, directora. Gracias, don Víctor Soto. Para terminar entonces, colegas, teníamos en el segundo punto recabar, bueno, ya tenemos el acuerdo para recibir los antecedentes de los autores de 2 proyectos de ley, de 2 mociones, una del diputado Luis Cuello y la otra de don Renzo Trisotti. Se le hizo la invitación a los 2 para que vinieran a presentar sus proyectos. Uno modifica la Carta Fundamental para establecer un royalty portuario del boletín 17.887-07, y el otro es el proyecto de ley iniciado en moción que modifica la ordenanza de aduana para sancionar como contrabando la internación ilegal de productos agropecuarios al país, así como el ingreso por casos no habilitados de todo tipo de mercaderías cuyo valor exceda cierto monto, el boletín 17720-05. Vamos a partir con la presentación del diputado Cuello. Diputado Cuello tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Primero una pregunta formal, porque yo entiendo que esto significa el inicio de la tramitación del proyecto de ley, el inicio del trámite, puesto que está redactado de una forma un tanto ambigua, en el sentido que dice que regala antecedentes, pero yo entiendo que esto es el inicio del trámite. En consecuencia, esto siempre se inicia con una exposición de los autores o el autor de la moción. Entonces, si me puede... Sí, es exactamente eso. Sí, es la presentación del proyecto de ley para comenzar su tramitación. Perfecto. Bueno, muchas gracias, presidente. Y por su intermedio a los
colegas presentes en la comisión. Bueno, este proyecto de ley de reforma constitucional que establece un royalty portuario viene a recoger una idea que tenía un desarrollo de por lo menos 2 décadas, que dice relación con la necesidad de poder compensar las externalidades que producen los puertos, la actividad portuaria, en las ciudades y en las regiones donde tienen su asiento. Y además también de poder proveer de recursos económicos que permitan potenciar el desarrollo económico de las ciudades puertos y de sus regiones. Entonces, ¿por qué digo que esto tiene varias décadas de desarrollo? Porque, en primer lugar, ha nacido del mundo municipal, han sido los municipios de las ciudades puertos quienes han planteado la necesidad de una tasa portuaria o royalty portuario por allá por el año 2011. Enseguida, luego, durante el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, cuando se forma la Comisión Presidencial para la Descentralización, dentro de las propuestas se incluye esta idea de un royalty portuario, incluso se incorporan ideas bien concretas que distinguen entre el tipo de carga transferida, carga a granel, de contenedores y otras, y una cierta gradualidad para aplicar un royalty portuario. Un royalty portuario no es un impuesto, tiene otra naturaleza jurídica, tiene una naturaleza jurídica de una compensación, y por esto que no es una materia que sea de incidencia exclusiva del presidente, aunque en este caso, bueno, la hemos presentado como una reforma constitucional que está incorporada en el capítulo relativo a las regiones, justamente para poder potenciar la descentralización. Entonces, enseguida, además del precedente que surge en 2014 con el informe de la Comisión Presidencial de la Descentralización, tenemos el acuerdo por Valparaíso. ¿Por qué es importante? Porque si bien se remite a una ciudad como Valparaíso, pero en este acuerdo por Valparaíso, donde se establece el compromiso de varios actores con la expansión portuaria, es decir, con el crecimiento del puerto en Valparaíso, pero hay un compromiso que lo suscribe el presidente, el gobernador, los alcaldes y otros actores, de poder generar un mecanismo legal de aporte y compensación de la actividad portuaria hacia las ciudades puertos. Entonces, tomando en cuenta estos antecedentes y tomando en cuenta que el compromiso que está escrito en este acuerdo por el paraíso hasta ahora no ha tenido una expresión concreta, nosotros tomamos la iniciativa, presentamos este proyecto de ley junto con la diputada Camila Rojas y otros parlamentarios y parlamentarias para poder establecer una compensación que consistiría en un $1 por tonelada transferida que deben pagar las empresas navieras al Estado, y luego el producto de esa compensación, que además va a ser gradual, que tendría la siguiente gradualidad. En el primer año se cobrarían $0,33, el segundo año $0,66 y finalmente el tercer año entraría en régimen para poder pagar el total de la compensación al Estado. Enseguida, el fondo que se genere a partir de esta compensación que pagan las empresas navieras, y en el caso de los puertos terrestres, las empresas importadoras y exportadoras, iría a un fondo que se distribuiría en un 50% para las ciudades puertos, que son las más afectadas por las externalidades negativas que produce la actividad portuaria, y un 50% restante para las regiones a través de los gobiernos regionales. Es decir, esto es un mecanismo que toma como ejemplo, como paradigma, la experiencia del royalty minero en función de poder potenciar las economías locales y regionales. Luego, lo que nosotros esperamos con este proyecto de ley es que pueda avanzar. Pues yo valoro que ha sido puesto en tabla hoy día en esta Comisión de Hacienda. Creo que es un hito fundamental, incluso yo diría histórico, que se comienza a discutir un royalty portuario, porque sin duda tenemos que, al menos en nuestra región, esto vale para todo el país, pero al menos en nuestra región de Valparaíso, tanto la ciudad de Valparaíso y San Antonio, exhiben un fuerte deterioro de la actividad económica, hay mucha informalidad, hay un decaimiento del comercio, bueno, que en parte Valparaíso ha sido reparado a través de la gestión de la alcaldesa Camila Nieto, pero sin duda acá faltan recursos, falta inversión, y por lo tanto un royalty portuario sin duda que va a producir un beneficio en términos de crecimiento del empleo y también para efectos de poder potenciar algunas áreas que nosotros identificamos en este proyecto de ley como áreas que deben ser beneficiadas por los recursos económicos. Nosotros planteamos que la compensación o el resultado de esta compensación debe estar destinada a proyectos de infraestructura en materia educacional, de transporte, salud y otras obras de desarrollo local y regional. Entonces, es decir, es una propuesta que tiene un destino, que tiene un mecanismo, que tiene una gradualidad
puesto que en definitiva también esto debe ser amortiguado en el tiempo. Yo creo que sería importante que en esta Comisión de Hacienda podamos en las siguientes sesiones recibir también a otros actores que abramos un debate democrático, creo que eso es lo fundamental, como los trabajadores portuarios, las empresas navieras, por ejemplo, también desde luego los alcaldes y alcaldesas. Hay dos asociaciones de ciudades puertos privados y concesionados y puertos públicos con los cuales hemos tenido ya un diálogo bastante fructífero. Ellos están de acuerdo con esta idea de este proyecto de ley de royalty portuario, y sería bueno que también puedan comparecer, como también la industria. Yo creo que acá hay un objetivo común que compartimos también con los alcaldes, con los vecinos y también con la industria en el sentido de potenciar la actividad portuaria. Yo creo que tomando en cuenta esa convergencia de objetivos, yo creo que vamos a poder arribar a un acuerdo que permita potenciar la economía regional a través de esta figura del royalty portuario. Solamente quiero remitir que, para finalizar, que hay otras experiencias, de hecho comparado, en San Francisco, por ejemplo, estamos hablando de Estados Unidos, hay un royalty portuario que permite financiar vivienda social. Entonces, es una figura que creo yo no tiene un impacto negativo, es una cantidad muy mínima, $1 por tonelada para una empresa naviera no es nada, es una cantidad muy, muy pequeña, pero el potencial de beneficio para las regiones es bastante alto. El año pasado, la cantidad total de transferencia de carga fueron en Chile cerca de 111 millones de toneladas, es decir, si tomamos en cuenta la región de Valparaíso, eso equivale más o menos a 34 mil millones de pesos para la región, o otra región como Antofagasta, 22 mil millones de pesos para la región. Entonces, estamos hablando de un aporte que es significativo y que puede ser bien empleado. Entonces, presidente, sin más, yo quisiera que podamos continuar esta tramitación. Yo voy a sugerir algunos invitados, si me permite, después de poder escuchar otras opiniones, pero me parece importante que demos continuidad a esta discusión, puesto que, si bien es cierto, esto va a ser un debate que va a tomar algún tiempo, pero es importante comenzar, ya porque es una demanda ciudadana, es una demanda que tiene respaldo ciudadano en las ciudades puertos y también en las regiones. Gracias, presidente. Muy bien. No sé si alguien quiere opinar al respecto. Diputada Roja. Sí, presidente, en primer lugar, valorar que esta discusión comience a darse y el que usted lo haya puesto en tabla. Creo que como tema es bien importante que podamos discutir sobre lo que dejan los puertos en las ciudades donde se encuentran emplazados, que por un lado tiene que ver con trabajo, tiene que ver con la posibilidad de que Chile desarrolle sus exportaciones e importaciones, pero quienes vivimos en ciudades puertos sabemos que también se producen externalidades negativas y que lamentablemente con el sistema actual la recaudación de los puertos no queda en las ciudades en donde estos se alojan. Así que considero que es una discusión bien relevante y me gustaría que dentro de los invitados, después podemos hacer llegar los nombres en específico, pero estén considerados los alcaldes de las principales comunas puertos de Chile. Chile es un país eminentemente portuario, los puertos son una actividad estratégica para nuestro país. De hecho, más del 90% de lo que entra o sale de Chile lo hace por un puerto. Y también creo que sería relevante sumar a algunos gobernadores. En el caso específico del gobernador de Valparaíso me gustaría que pudiera hacerse presente. Y además quisiera hacer una solicitud a la Biblioteca del Congreso. La biblioteca ya tiene algunos informes referidos a materia portuaria, pero que quizás nos pudieran hacer una actualización de esos estudios en lo referido a royalty. Muy bien. Si no hay nada más que decir, teníamos otro punto donde estaba invitado el diputado Rizzotti para el segundo proyecto, pero parece que no contestó, ¿cierto? No contestó la... No, presidente. Ya. No, le mandamos la invitación correspondiente, pero no contestó el diputado señor Rizzotti. Muy bien. Entonces, le voy a pedir de que nos envíen las sugerencias de invitados, ¿ya? Para que los podamos incluir en una próxima sesión especial, yo creo, para empezar a darle trámite a este proyecto tan importante. Diputado, parece que quería pedir la palabra de von Büllenbrock, ¿no? Ya. Entonces, sin más, si no hay nada más entonces que decir por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.